Ahora nos acompaña la analista de asuntos internacionales, Eylon Levy Elon. Gracias por acompañarnos hoy. Me da gusto estar aquí. Estados Unidos e Irán concluyeron su segunda ronda de conversaciones indirectas en Ginebra sobre el programa nuclear de Teherán. Desde tu perspectiva, Eylon, ¿cuáles son los principales puntos de desacuerdo que quedan y qué tan realista es que ambas partes puedan superar estas diferencias? Desafortunadamente, parece que el régimen iraní no tiene ningún interés en ser neutralizado como una gran amenaza para la estabilidad de Medio Oriente y la estabilidad global. Eso significa que la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos contra Irán es muy real. La Casa Blanca ha dicho que han hecho algunos avances en el tema nuclear, pero Irán ni siquiera está dispuesto a reconocer las líneas rojas del presidente en los otros temas. Ahora, ¿cuáles son esos temas? Irán no solo intenta construir un arma nuclear, también está su programa de misiles balísticos de largo alcance y su apoyo a ejércitos proxy como Hezbollah, Hamas y los hutíes. Por supuesto, también han apoyado a radicales chiitas en Nigeria, así como la brutal represión de su propia población. Creo que el presidente Trump está observando al régimen iraní y ve que está más débil que nunca. Después de que la guerra que sus ejércitos apoderados libraron contra Israel le explotó espectacularmente en la cara. Y les está diciendo a los iraníes, tienen que aceptar que ya no pueden ser una amenaza para la estabilidad global. Así que o aceptan un acuerdo que los convierte en un país normal, o Estados Unidos deberá atacar para proteger sus intereses y evitar que Irán exporte caos y terrorismo en la región. Y hemos visto a Washington desplegar portaaviones y aumentar su presencia militar en la región, mientras que Teherán responde con advertencias sobre sus propias capacidades. ¿Cómo lo ves? ¿Estos movimientos de fuerza afectan las negociaciones, presionan a Irán o complican más las conversaciones? Irán escaló agresivamente al cerrar ayer el estrecho de Hormuz. Recordemos que una quinta parte del petróleo mundial pasa por el estrecho de Hormuz, y que Irán lo bloquee es una advertencia de que si Estados Unidos lo ataca, está dispuesto a poner en peligro toda la economía global y llevarse consigo a toda la economía mundial. Ahora el presidente Trump está enviando una cantidad colosal de poderío militar al Medio Oriente. Ya envió el USS Abraham Lincoln, un segundo portaaviones. Muchos aviones de combate llegan al Medio Oriente, así que hay dos opciones. Una es que sea un farol. El presidente Trump presiona a los iraníes para aceptar un acuerdo aceptable o se prepara para la guerra. La mejor forma de lograr un buen acuerdo con los iraníes es convencerlos de que esta movilización no es solo un farol. Sin duda, el régimen iraní, que grita muerte a América, Israel e Inglaterra y financia grupos terroristas globales, no cesará su actividad desestabilizadora por voluntad propia. La única forma de que Irán acepte condiciones que frenen su papel como amenaza global es que Estados Unidos siga con la diplomacia de cañonero y haga sentir a los ayatolás que no tienen más opción que actuar bien, y esto supera la dinámica inmediata entre ambos países. ¿Qué implicaría un acuerdo exitoso o su fracaso para la estabilidad en Medio Oriente y los mercados energéticos globales? Lo mejor que podría pasar para la seguridad en Medio Oriente sería que el régimen iraní cayera y el país tuviera una transición exitosa hacia la democracia. El régimen iraní ha seguido una estrategia agresiva de plantar sus propios ejércitos proxy en todo el Medio Oriente, tomando el control del Líbano a través de Hezbollah, tomando el control de Siria a través del régimen de Assad, tomando el control de Gaza a través de Hamas y construyendo misiles de largo alcance que pueden llegar hasta Europa. Si ese régimen que ha intentado exportar su propia versión violenta del Islam chiita cae, y si Irán tiene una transición democrática, eso sería lo mejor para la seguridad de Medio Oriente. Si Trump busca un acuerdo con el régimen iraní, es como pedirle al leopardo que cambie sus manchas. Quiere que el régimen iraní deje de hacer lo que lo volvió radical, revolucionario y fundamentalista. Búsqueda de armas nucleares, ejércitos proxy y opresión interna. Por eso creo que es poco probable que lleguen a un acuerdo, salvo que Estados Unidos ceda en sus líneas rojas.
Eso también es poco probable, ya que pondría en riesgo la credibilidad de Estados Unidos en la región. Por eso la posibilidad de que Estados Unidos ataque a Irán para neutralizar esta amenaza de una vez por todas es muy real. En Israel todos han estado en suspenso el último mes, porque sabemos que si Estados Unidos ataca a Irán, Irán tomará represalias disparando misiles balísticos de regreso a nuestras ciudades otra vez. ¿Verdad? Y ya sabes, el liderazgo de Irán dice que la postura de Estados Unidos ahora es más realista. Sí, su líder supremo también enfatiza la disuasión estratégica. ¿Deben los analistas ver estas declaraciones como táctica de negociación, búsqueda de influencia, mensaje interno o ambas? Creo que el régimen iraní está tratando de ganar tiempo y de agotar a los estadounidenses al hacerles creer en la promesa de la diplomacia. Aunque no planean abandonar su programa de misiles balísticos ni sus fuerzas aliadas, han dejado claro que esos temas están fuera de la mesa. Pero el régimen iraní de ahora no es el de hace 2 años. El régimen iraní es mucho más débil de lo que era en la víspera de la guerra del 7 de octubre, porque cuando Hamás invadió Israel hace 2 años, con la masacre del 7 de octubre, puso en marcha una serie de eventos que lo debilitaron seriamente en Gaza, dejaron de rodillas a Hezbollah en Líbano y lo debilitaron seriamente. Los hutíes causaron la caída del régimen de Assad y facilitaron la exitosa acción conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán en verano, destruyendo gran parte del programa nuclear. Creo que Irán hace mucho ruido de sables, pero ya no es tan fuerte como antes. Ahora intenta recuperar su fuerza regional para seguir aterrorizando la zona. Creo que el presidente Trump entiende que no es momento de ayudar al régimen iraní. Si lo hace, el régimen iraní solo retomará su conducta agresiva en Medio Oriente. Aún hay más en el programa. Durante el Festival de Primavera, dragones desfilan en la Ciudad de México por el Año Nuevo Chino. Bienvenidos de nuevo. La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, anunció su candidatura presidencial para 2028. El anuncio de la mujer de 47 años ocurre en medio de una disputa política con el presidente Ferdinand Marcos Jr., quien no puede reelegirse. Marcos y Duterte se postularon juntos en 2022 y ganaron por mayoría, pero su alianza se rompió después. La señorita Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, prometió su vida y esfuerzo al servicio del país diciendo: soy Sara, me postularé para presidenta de Filipinas. La disputa creció el año pasado cuando Marcos permitió que la Corte Penal Internacional arrestara a su padre, ahora detenido en La Haya. Enfrenta juicio por supuestos crímenes de lesa humanidad ligados a su guerra antidrogas. Faltando 2 años para las elecciones, se prevé una contienda muy personal, reflejo del sistema político de Filipinas, centrado en personalidades. El Congreso de Perú destituyó al presidente interino 4 meses después de asumir por ocultar reuniones con empresarios chinos. El escándalo inició el mes pasado tras difundirse videos del presidente reuniéndose fuera de agenda con el empresario Xi Huayang, vigilado por el gobierno. El presidente se disculpó por las reuniones, negó faltas y acusó a sus rivales de difamarlo públicamente. Su destitución lo hace el tercer presidente consecutivo destituido, tras reemplazar al ex líder sometido a juicio político en octubre pasado. Las Naciones Unidas lamentan la muerte del reverendo Jesse Jackson, ícono de los derechos civiles. El secretario general de la ONU expresó su tristeza por la pérdida de un gigante del movimiento por los derechos civiles y un defensor de los derechos humanos, la igualdad y la justicia en todo el mundo durante mucho tiempo.
Hablando con los reporteros, el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, destacó la participación del presidente Jackson con las Naciones Unidas. Destacó que aportó su poderosa voz a la lucha de la organización contra el racismo y el apartheid y participó en varios eventos en la sede de la ONU. El secretario general expresó sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del reverendo Jackson, así como al pueblo y gobierno de Estados Unidos, honrando su lucha por la justicia. El secretario general se entristeció al saber del fallecimiento del reverendo Jesse Jackson, un líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y defensor de los derechos humanos, la igualdad y la justicia global. El reverendo Jackson apoyó el trabajo de la ONU contra el racismo, el apartheid y por los derechos humanos, participando en varios eventos en la sede de la ONU. El secretario general extiende sus más profundas condolencias a su familia, sus seres queridos, sus amigos, así como al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos. En otros lugares, casi 3 años después del inicio de la guerra en Sudán, las Naciones Unidas alertan que la región vive una crisis de desplazamiento inédita, con necesidades humanitarias que superan los recursos disponibles. En conferencia de prensa, la portavoz de la ONU afirmó que los ataques con drones a civiles, casi diarios, siguen causando desplazamientos masivos a países vecinos. La Agencia de Refugiados de la ONU y 1.3 socios solicitan 1.6 mil millones de dólares para ayudar a casi 6 millones de personas en 7 países antes de fin de año, brindando alimentos, refugio, atención médica y protección. A casi 3 años de la guerra en Sudán y ataques diarios con drones a civiles, la región vive una crisis de desplazamientos sin precedentes y necesidades humanitarias que superan los recursos disponibles. La Agencia de Refugiados de la ONU y 123 socios buscan 1.6 mil millones de dólares para dar alimentos, refugio, atención médica y apoyo a 5.9 millones de personas en 7 países vecinos de Sudán para fin de año. Y el regulador de medios de Gabón ha anunciado la suspensión de las plataformas de redes sociales hasta nuevo aviso, citando preocupaciones sobre lo que llama la difusión de información falsa y el abuso en línea. En un discurso televisado, la alta autoridad de comunicación dijo que el ciberacoso y la divulgación no autorizada de datos personales han alimentado las tensiones y profundizado las divisiones en el país. No dijo qué plataformas serían afectadas, pero WhatsApp, Facebook y TikTok son muy usadas. El miércoles por la mañana, usuarios reportaron fallas parciales y problemas para acceder a Facebook y TikTok. La medida ocurre ante el creciente malestar social en la nación centroafricana, donde maestros y empleados públicos han hecho huelgas por salario y condiciones laborales. El presidente Brice Nguema, quien llegó al poder tras un golpe de Estado en 2023 y ganó las elecciones el año pasado, enfrenta una presión creciente mientras el país lidia con desafíos económicos y políticos. Bueno, la Unión Europea, al parecer, también está enfrentando el diseño adictivo de las plataformas de redes sociales en una lucha, específicamente contra TikTok, a la que acusa de no evaluar adecuadamente cómo sus funciones podrían dañar a los usuarios. Para más información, vamos con Tomás Sparrow, corresponsal de nuestros socios DW en Berlín. Tomás, me da gusto verte hoy. ¿Qué planea hacer exactamente la Unión Europea para que plataformas como TikTok y otras redes sociales cambien sus funciones y cómo ha reaccionado TikTok? La Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, considera específicamente que TikTok no cumple con reglas que son muy importantes bajo la llamada Ley de Servicios Digitales. Esa es una ley histórica aquí en Europa que responsabiliza a las plataformas no solo por el contenido que se publica en línea, sino también por asegurarse de que los usuarios estén protegidos. La Comisión Europea considera que TikTok no atendió esos asuntos, específicamente cuando se trata de lo que describió como el llamado algoritmo adictivo o patrón adictivo que puedes ver en plataformas como TikTok.
Lo que la Comisión Europea quiere decir específicamente con este diseño adictivo son cuestiones como las notificaciones push, como asegurarse de que las personas permanezcan en la plataforma y se involucren con la plataforma tanto como sea posible. Con estas recomendaciones personalizadas y varios elementos de ese diseño adictivo, según la Comisión Europea, estos hallazgos son preliminares, así que ahora la pelota está en la cancha de TikTok. Supuestamente, TikTok ha rechazado esos hallazgos de la Comisión Europea. Ahora puede impugnarlos, por ejemplo, en los tribunales. Si estos hallazgos de la Comisión Europea se confirman, TikTok podría enfrentar grandes multas financieras. ¿Qué tan grave es la adicción a redes sociales en Alemania, donde estás? Es un gran problema. Una encuesta reciente de un proveedor de atención médica importante mostró que cerca de una cuarta parte de los adolescentes en Alemania ya son adictos o están en riesgo de volverse adictos a las redes sociales. Esta estadística ha impulsado el debate nacional sobre prohibir redes sociales a menores de 16 años. Alemania no está tan avanzada como otros países europeos en estas discusiones sobre posibles prohibiciones, pero el debate está ganando fuerza. El canciller alemán Friedrich Mayert apoya prohibir esto a menores de 16 años. Esto es importante porque su partido, la CDU, suele oponerse a las prohibiciones. Ellos piensan que hay medidas más efectivas, pero el canciller lo apoya. Y hay diferentes partidos también en el Parlamento alemán que están analizando específicamente cómo podría ser ese tipo de prohibición. Por ejemplo, los socialdemócratas de la coalición gobernante lo han dicho. Un posible elemento de esa prohibición podría ser vincular el uso de las redes sociales a una llamada billetera digital, una billetera digital que incluya una identificación verificada por esa persona. Para evitar que menores de 16 años la usen, esto se decidirá en unos meses, probablemente en verano u otoño en Alemania. Hay una comisión de expertos que ahora está trabajando de cerca en cómo podría ser esa prohibición y se espera que los resultados estén listos en unos 6 meses. Cierto, señorito Mas, el enfoque no solo es TikTok. Países europeos también buscan incluir otras plataformas en leyes de seguridad digital. ¿Puede contarnos más? Así es, una cosa es de lo que estamos hablando, TikTok o investigaciones separadas que también están analizando otras plataformas de redes sociales. También hay un enfoque en chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT, Perplexity, Copilot, Gemini, Grok, etcétera, que obviamente se usan cada vez más, no solo aquí en Europa, sino en todo el mundo. ¿Y qué tipo de efecto pueden tener en el bienestar de los usuarios específicamente en Europa? Hay un par de investigaciones en curso, una específicamente en Irlanda contra Grok, que es el chatbot de inteligencia artificial vinculado a X, la plataforma propiedad de Elon Musk. Y específicamente Grok estuvo bajo fuego por publicar una gran cantidad de los llamados deepfakes, específicamente deepfakes sexualizados. Y ahora esta investigación en Irlanda va a analizar básicamente qué hizo mal Grok y si violó alguna ley de protección de datos en Europa. ¿Por qué Irlanda? Porque la sede europea de X está en Irlanda. Por otro lado, el Reino Unido, que no es miembro de la Unión Europea, también ha indicado que planea modificar algunas de sus leyes digitales para incluir a todos los chatbots de IA y asegurarse de que cumplan específicamente con las leyes de seguridad digital. ¿Verdad? Gracias, Tomás. Al cerrar el programa, dragones, bailarines y colores vibrantes llenaron las calles de la Ciudad de México mientras la capital celebraba el Año Nuevo chino. Las festividades atrajeron multitudes ansiosas por ver desfiles de dragones, danzas de leones y fuegos artificiales que inician el Año del Dragón. Las calles del barrio chino se llenaron de faroles, pancartas y eventos culturales. Los participantes ofrecieron música tradicional china, artes marciales, demostraciones y disfraces, deleitando a familias y turistas. Las celebraciones anuales honran la herencia china y destacan el intercambio cultural entre México y su comunidad china. Reúne a locales y visitantes en una animada muestra de música, danza y tradición. Y este fue nuestro programa. Gracias por vernos. Soy Joke Rogers. Hasta pronto.